Buenas tardes, estamos una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Como siempre, le vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría, inteligencia para comprender su palabra santa y sobre todas las cosas ponerla por obra. En esta tarde queremos compartir unos versos con los oyentes sobre algunos motivos que podemos ser piedra de tropiezo para otro. Con estas actitudes, con nuestras malas actitudes podemos generar problemas, malestar, podemos generar ser piedra de tropiezo para alguna persona que está yendo a la iglesia. Podemos generar problemas en nuestros trabajos, muchas veces por ser personas desubicadas, al no sabernos controlar. Y vamos a ver qué nos recomienda Dios, qué nos dice Dios. Nos enseña, nos educa Dios para que no seamos piedra de tropiezo para ninguna otra persona. Y para comenzar a estudiar vamos a mirar el libro de Proverbios, el capítulo 20 de Proverbios, y vamos a estudiar el verso 19. Miremos las consecuencias que generan estas malas actitudes nuestras. Dice el verso 19. El que anda en chismes descubre el secreto. Una persona chismosa es una persona que lleva comentarios, lleva y trae. Y aparte, ¿qué más hace? Descubre el secreto de las otras personas. Por eso tengamos mucho cuidado a quién le confiamos nuestros problemas. Tengamos cuidado, fijémonos a quién le vamos a conversar nuestros problemas que tengamos personales o familiares. Porque dice que las personas chismosas se dedican a llevar comentarios y a traer. Y eso genera malestar en las demás personas. Por eso dice, el que anda en chismes descubre el secreto. ¿Y qué más nos aconseja Dios? Dice el mismo verso, no te entremetas pues con el suelto de lengua. ¿Y qué es una persona suelta de lengua? Una persona que todo lo que ve lo divulga, todo lo que escucha lo comenta. Por eso estas son precauciones que nos aconseja Dios para evitarnos malestar, para evitarnos problemas. Por eso Dios nos dice en su palabra santa, no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Todo lo que ve, todo lo que escucha, lo divulga, lo publica. Y por estas actitudes podemos ser piedra de tropiezo para las demás personas o familias. Así que Dios nos aconseja que tengamos cuidado y también nos educa para que nosotros no cometamos estas injusticias de andar chismeando, porque eso genera malestar en las demás personas. Y vamos a mirar una cita bíblica más. En Primera de Corintios vamos a estudiar el capítulo 8 y vamos a estudiar el verso 11 y 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice el verso 11, y por el conocimiento tuyo se arruina el hermano débil. Porque no todos somos iguales
habemos personas débiles. Y dice, por el conocimiento tuyo se arruina el hermano débil, por quien Cristo murió. Murió también el Señor Jesús por los más débiles. ¿Y qué más dice el verso 12? Cuando perjudicamos, hacemos sentir mal a otras personas, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el verso 12? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo. Miren el cuidado de hacer sentir mal a las demás personas por nuestras malas actitudes. Porque dice, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. Porque con nuestros malos comentarios o con nuestras malas actitudes herimos a las demás personas. ¿Y qué más dice? Que eso es pecado ante Dios y ante el Señor Jesús. Por eso dice, pecáis contra Cristo. La persona que hiere o lastima o aflige a las demás personas por nuestras malas actitudes, por nuestros malos comentarios que muchas veces hacemos. Y vamos a mirar algunos versos más que por estas malas actitudes podemos acarrear grandes problemas y podemos ser piedra de tropiezo a una familia. Podemos enemistar un matrimonio. Podemos hacer que una persona pierda su trabajo, se vaya de su trabajo por nuestras malas actitudes. O se aleje también de la iglesia. ¿Cuánto cuidado deberíamos tener? Y vamos a mirar algunas maneras o formas que podemos ser piedra de tropiezo para otra persona. Y vamos a estudiar el libro de Romanos, el capítulo 13. Versos muy claros, muy sencillos, muy fáciles de entender. Y dice Romanos 13, el verso 8. No debáis a nadie nada. Este es un consejo de Dios para todos. No debamos a nadie nada. ¿Qué más dice? Sino el amaros unos a otros. Ahora, si nosotros decimos que amamos a nuestra familia o a las demás personas, no tenemos que deberle nada. Con eso también se demuestra el aprecio o el desprecio que hacemos a otra persona sabiendo que le debemos y no le devolvemos o no le pagamos lo que le estamos debiendo al prójimo. Estos son consejos de Dios para todos nosotros. Por eso dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Miren qué importante. Si decimos que amamos a los demás, no le debamos nada. Porque si debemos y no pagamos o no devolvemos lo que pedimos prestado, es una injusticia y ante la ley de Dios estamos mal. Ahora nos vamos a saltar al verso 10. Dice para la persona que cumple con el prójimo,
también cumple con la ley de Dios. Por eso que todo está relacionado. Y dice el verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que la plenitud de la ley es el amor. Porque la ley de Dios es santa, es justa y buena. Porque la persona que cumple con la ley de Dios está bien con Dios y también está bien con el prójimo. Por eso dice, el amor no hace mal al prójimo. Pero si nosotros pedimos prestado cualquier cosa, o por ejemplo si pedimos prestado un dinero, o tenemos que pagar un dinero y no lo hacemos, estamos mal ante la ley de Dios y ante el prójimo. Y esto puede ser también piedra de tropiezo para otras personas, porque podemos generar malestar, bronca por nuestras malas actitudes hacia los demás. Versos muy claros, muy lindos son los consejos de Dios. Vamos a ir al libro de Gálatas, al capítulo 5, el verso 14 y 15. Esto habla de la libertad cristiana, de la libertad que le da Dios a los cristianos. Y también habla de la ley de Dios hacia los demás. Y dice el verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un trabajo muy amplio. Amar a los demás como a nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa? Miren, por eso estas cosas pueden suceder, pueden ocurrir en nosotros. Y vamos a estudiar el verso 15. Pero esto también puede pasar en los cristianos. Hagámonos un autoexamen a nosotros mismos, mirémonos a nosotros mismos. Y dice, pero si mordéis y devoráis unos a otros, miren lo que nos aconseja o nos priva la palabra de Dios. Pero si mordéis entre nosotros mismos, nos mordemos y nos devoramos unos a otros. ¿Qué más nos dice el verso? Mirad, no sea que os destruyáis unos a otros. Miren el consejo de Dios. Que no nos mordamos entre nosotros mismos. Que no nos destruyamos entre nosotros mismos, entre nuestra misma familia, entre las personas que vamos a la iglesia, entre nuestros vecinos, que no nos peleemos, que no nos desprestigiemos, que no nos andemos desacreditando unos con otros, porque eso no es provechoso. Que nos andemos difamando, desprestigiando, hablando mal los unos de los otros. Por eso que con estas actitudes podemos ser piedra de tropiezo para cualquier otra familia o para cualquier persona, dentro de la familia, dentro de la iglesia y ante la sociedad.
Cuánto cuidado o cuántos consejos que nos da Dios para que podamos mejorar nuestra manera de vivir. Y que ojalá que si cambiamos nuestra forma de ser, cambiemos para bien. Que mejoremos para bien. Ahora vamos a mirar en el libro de Mateo algo que enseñó el Señor Jesús. Miren lo que Dios le ordenó al Señor Jesús que enseñe, y esto es para todos nosotros. Dice en Mateo el capítulo 7, vamos a estudiar el verso 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Hace una pregunta la palabra o el Señor Jesús y dice: ¿por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano? Y da una explicación o dice, o la mota. Eso representa cosas muy livianitas que vuelan con el viento y nos puede entrar en la vista. Una mota, algo muy livianito que vuela por el viento y nos perjudica para ver, para mirar, si tenemos algo en la vista. Y dice, ¿y por qué mirás la paja o la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Miren qué perjudicial que es andar más preocupado en el hermano que en lo de uno. Porque dice que si nos preocupamos demasiado en las demás personas o en los hermanos, le vemos la mota que tiene en el ojo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Y nosotros tenemos una viga, algo que es mucho más grande que una mota. Por eso que es algo que no corresponde, algo incoherente, preocuparse tanto por mirar a los demás. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Y qué más nos dice el verso 4? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, cuando está la viga en el ojo tuyo? Miren eso de preocuparnos demasiado en andar mirando, observando qué hacen y qué no hacen los demás. ¿Cómo le vamos a decir a nuestro hermano, déjame sacar la mota que tenés en el ojo tuyo, si nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos una viga? ¿Por qué? Porque hacemos lo que no corresponde, de preocuparnos más de los demás que de nosotros mismos. ¿Qué nos dice el verso 5? Hipócrita. Miren lo que nos dice el Señor Jesús para cuando nos preocupamos más en mirar a los demás. Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué nos aconseja Dios por intermedio de su Hijo Jesús? Que primero nos fijemos de nuestra familia, de nuestros problemas. Miremos cuántas cosas tenemos por cambiar y mejorar cada uno de nosotros. Y siempre de por vida vamos a tener cosas por mejorar. Así que no es bueno, no es justo que andemos mirando y observando a los demás, dedicando tanto tiempo a mirar qué es lo que hacen los demás y así criticar lo que los demás hacen. Eso también sirve de piedra de tropiezo.
porque genera malestar, problema a las personas o a las familias. El consejo de Dios que nos miremos primeramente a nosotros mismos. Ahora vamos a estudiar un verso más en Primera de Timoteo, el capítulo 5, y vamos a estudiar el verso 13. Acá dice como título, deberes hacia los demás. Y acá está hablando de las viudas jóvenes, de esas mujeres que quedan viudas de jóvenes. Pero este consejo de Dios también es para nosotros. Y dice el verso 13, al mismo tiempo aprenden a ser ociosas. Esto es tanto para las mujeres como para los varones. El ocio, estar ocioso, es malo. El no trabajar en nada, el estar siempre desocupado es vago. Eso es vagancia o flojedad. Y dice, al mismo tiempo aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Esto no es bueno ni para las mujeres, ni tampoco para los varones. Andar ocioso de casa en casa. ¿Qué más nos dice? Y no solamente ociosas, porque está hablando de las viudas jóvenes, sino también chismosas. ¿Y qué más dice? Y entremetidas hablando lo que no deben. Esto es malo para cualquier persona. Ser chismoso o chismosa. Ser una persona entremetida. Meterse en la vida de los demás. Meterse en los problemas ajenos. ¿Y qué más dice? Y hablando lo que no deben, lo que no corresponde. Porque con esto podemos perjudicar personas o familias y podemos ser piedra de tropiezo para cualquier persona con estas actitudes injustas que cometemos cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres. Y vamos a estudiar una cita bíblica más en el libro de Santiago, el capítulo 3 de Santiago, y vamos a estudiar el verso 2. Dice el verso 2, porque todos ofendemos en muchas cosas. Miren, la palabra de Dios nos dice, todos, nos encierra hombres y mujeres. Todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Miren, podernos refrenar, poder cuidar nuestras palabras. Si son palabras necesarias las que hablamos, si son palabras coherentes. Pero dice que todos ofendemos. ¿Por qué? Porque hablamos lo que no corresponde. Y esto puede servir de piedra de tropiezo en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, donde trabajamos. Si somos personas que no nos cuidamos, no cuidamos las palabras que hablamos.
hablamos de más y hablamos lo que no corresponde. Y nos vamos a saltar al verso 14 del mismo capítulo. Miren los frutos de la carne que tenemos cada uno de nosotros y lo perjudicial que es para nosotros mismos y también para los demás. Dice el verso 14, pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, miren lo perjudicial que es los celos, ser personas celosas. Siempre con los celos maquina o piensa lo que no corresponde uno y también levanta mala sospecha. Con eso podemos ser piedra de tropiezo para nuestro mismo matrimonio por causa de los celos. ¿Y qué más? Y tener rivalidad en nuestro corazón. Siempre querer ser mejor que los demás o creernos dueño de la razón. ¿Y qué más dice? Dice, os jactáis, ni mintáis contra la verdad. Podemos decir, yo no tengo celos, yo no tengo rivalidad, pero al decir esto somos personas mentirosas. ¿Qué más dice el verso 15? Porque esta sabiduría de los celos y la rivalidad, dice el verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esto no viene de parte de Dios, los celos. ¿Qué más dice? Sino terrenal, natural y diabólica. Miren lo que son los frutos de nuestra carne. Los celos. Con eso podemos ser piedra de tropiezo para nuestro mismo matrimonio si no controlamos o superamos nuestros celos. ¿Y qué más dice el verso 16? Porque donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso que contra estos frutos de la carne tenemos que luchar y trabajar para poder superar y sacar estos celos que tenemos en nuestro corazón. Porque dice que donde hay estas cosas, dice allí hay perturbación y toda obra perversa. Vamos a estudiar otra cita bíblica más en el libro de Mateo, el capítulo 18, el verso 6 y 7. Como título dice, ocasiones de caer. Miremos lo grave o lo delicado que es ser piedra de tropiezo para cualquier persona. Porque podemos ser piedra de tropiezo para nuestra misma familia por no gobernar o aprender a controlar nuestras malas actitudes, hablando muchas veces lo que no corresponde, andar hablando mal de los demás, desprestigiando a las demás personas. No es bueno, no corresponde a ninguna persona andar desacreditando a los demás, andarlo señalando con el dedo, preocuparnos más de los demás que de nosotros mismos. Esto lo único que genera es problema.
Y acá nos dice también Dios por intermedio del Señor Jesús, miren si somos piedra de tropiezo para otra persona. Dice, pero al que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿qué dice el Señor Jesús? Más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que le hundieren en el fondo del mar. Miren la recomendación del Señor Jesús. Si alguno es piedra de tropiezo para otro, ¿qué dice el Señor Jesús? Que le cuelguen una piedra de molino de asno y que lo tiren al fondo del mar. ¿Por qué o para qué? Para que no haga tropezar ninguna persona más. Lo delicado que es hacer tropezar a otra persona. ¿Y qué más dice el verso 7? ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos o que vengan escándalos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¡Ay de esa persona por quien viene el tropiezo o el escándalo! Pero ¿qué más dice la palabra de Dios? Pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. De parte de Dios hay un ay de lamentación para esa persona que sirve de tropiezo a otra. La palabra de Dios es muy clara. Y cada consejo que nos da Dios es para bien de cada uno de nosotros. Vamos a mirar la anteúltima cita bíblica en Primera de Corintios, el capítulo 10, el verso 32. También le está hablando de la libertad que tienen los cristianos. Pero esta libertad la podemos tomar para perjudicar a otro muchas veces. ¿Qué nos dice el verso 32? No seáis tropiezo ni a judíos. ¿Y quiénes son los judíos? Las personas que pertenecen al pueblo de Dios. Y el consejo de parte de Dios dice, no seáis tropiezo a los judíos. ¿Y qué más dice? Ni a los gentiles. No debemos ser piedra de tropiezo ni a los judíos ni a los gentiles, a las personas que son extranjeras al pueblo de Dios. ¿Y qué más dice? Ni a la iglesia de Dios. No seamos piedra de tropiezo a la iglesia de Dios, porque podemos tener el mal hábito, la mala costumbre de siempre hablar mal de la gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos miramos las personas ajenas, observamos qué hacen bien, qué hacen mal, y ocupamos muchas veces más tiempo en mirar a los demás que mirarnos a nosotros mismos. Por eso que no sea que tengamos que andar desacreditando la iglesia o las personas que van a una iglesia, porque eso no le agrada a Dios. Vamos a estudiar la última cita bíblica en el libro de Mateos, el capítulo 23, el verso 13. Esto también lo habló y lo enseñó el Señor Jesús. Por eso que cada verso bíblico que está escrito en la palabra de Dios
es para enseñanza de todos nosotros. Esto es disciplina de Dios para todos nosotros. Por eso que la Biblia es el manual espiritual de Dios, para que todos mejoremos y aprendamos a ser personas mejores. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Quiénes eran los fariseos? Personas con mucho conocimiento en las leyes de Dios. Pero ¿qué les decía el Señor Jesús? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Miren lo que le criticaba el Señor Jesús a esas personas que tenían mucho conocimiento en la ley de Dios. Les decía, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis de entrar a los que están entrando. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían mucho conocimiento en la palabra de Dios, pero ¿qué hacían de más? Que se fijaban mucho en las demás personas y criticaban cada defecto, cada error que veían en las demás personas. Y esto no es conveniente para cada uno de nosotros. Por eso le dijo a los fariseos, no entran ustedes al reino de Dios, ni dejan de entrar a los que están entrando. Por eso que con estas actitudes de ser piedra de tropiezo para otros, no entramos nosotros al reino de Dios, ni dejamos de entrar a las demás personas que quieren entrar. Nuestro deseo es que Dios les bendiga. Muchas gracias a cada oyente, a cada persona que escucha la palabra de Dios, y nos volvemos a ver en cualquier otro momento.